Y las cámaras de seguridad de arriba estaban grabando todo en video nítido en 4K. Esto no iba a ser otro registro rutinario en el que alguien, nervioso, entregara información que no estaba obligado a dar. Esto iba a ser una clase magistral sobre derechos constitucionales y todo iba a quedar capturado en cámara. Antes de profundizar en esta increíble historia, necesito hacerles una pregunta. ¿Desde dónde nos están viendo ahora mismo? Dejen su país o estado en los comentarios. Y si aprecian las historias de personas que defienden sus derechos y conocen la ley, por favor, pulsen el botón de suscribirse. Esta historia está a punto de volverse intensa y no querrán perderse ni un solo momento. Gracias. Erica Johnson tenía 34 años y era farmacéutica licenciada desde hacía 8 años, pero no era una farmacéutica cualquiera. Tras trabajar en el campo durante 4 años y ver con qué frecuencia los establecimientos eran blanco de la policía para investigaciones sin fundamento, decidió volver a estudiar. Se matriculó a tiempo parcial en la Facultad de Derecho, mientras continuaba trabajando, dedicando 3 arduos años al estudio del derecho sanitario, las normativas de privacidad y las protecciones constitucionales. Se graduó con honores y aprobó el examen de abogacía a la primera. No ejerció como abogada. No lo necesitaba. Volvió a trabajar en farmacia, pero ahora estaba armada con algo que la mayoría de los farmacéuticos no tenían: un conocimiento completo de los límites legales entre las fuerzas del orden y los proveedores de atención médica. Conocía las normativas HIPAA al dedillo. Conocía las protecciones de la Cuarta Enmienda que se aplicaban a las empresas. Sabía exactamente cuándo la policía podía y no podía acceder a la información del paciente, y sabía que muchos agentes se basaban en la intimidación y la confusión sobre estas leyes para obtener información a la que no tenían derecho legalmente. Su farmacia estaba ubicada en un barrio diverso de Seattle, Washington. Era una farmacia independiente y pequeña, no formaba parte de una cadena importante. Erica era la propietaria. Empleaba a otros 3 farmacéuticos y 5 técnicos de farmacia. La farmacia atendía a unos 300 pacientes al día. Muchos de ellos procedían de comunidades marginadas. Muchos de ellos tomaban medicación para enfermedades crónicas. Muchos de ellos lidiaban a diario con las complejidades del sistema sanitario. Erica se tomaba la privacidad del paciente muy en serio, no solo porque la ley lo exigía, sino porque entendía que sus pacientes confiaban en ella con su información de salud más personal. Algunos tomaban medicamentos para el VIH, algunos tomaban medicamentos para trastornos de salud mental, algunos seguían terapia hormonal, algunos estaban gestionando su recuperación de adicciones con medicamentos como Suboxone. Para ella, esto no eran solo datos, eran personas reales cuyas vidas podían ser destruidas si su información médica caía en manos equivocadas. Aquella martes por la tarde de octubre, la farmacia estaba tranquila. Un par de clientes curioseaban por los pasillos. Erica estaba detrás del mostrador de la farmacia, revisando una solicitud de autorización previa para el medicamento para la diabetes de un paciente. Las campanillas sobre la puerta principal sonaron y entró el oficial Ryan Callahan. Ryan Callahan tenía 42 años. Era un veterano de 15 años del Departamento de Policía de Seattle. Trabajaba en la división de narcóticos y tenía reputación de ser agresivo en sus investigaciones. También era conocido entre los abogados defensores por saltarse pasos, hacer suposiciones y ocasionalmente cruzar líneas legales en busca de lo que él consideraba el bien común. Había recibido varias quejas a lo largo de su carrera, pero ninguna había resultado en una sanción seria. Estaba acostumbrado a que la gente hiciera lo que él decía. Estaba acostumbrado a que su placa le abriera puertas. Estaba acostumbrado a que la intimidación funcionara. Callahan se dirigió directamente al mostrador de la farmacia. No se presentó educadamente. No preguntó si era un momento oportuno. Simplemente anunció que estaba llevando a cabo una investigación y que necesitaba acceso a las grabaciones de seguridad y a los expedientes de los pacientes. Erica levantó la vista de su ordenador y reconoció inmediatamente la situación por lo que era: una investigación sin fundamento. Oficial,
Soy Erika Johnson, la farmacéutica jefe y propietaria de esta farmacia, dijo, con voz profesional y mesurada. ¿Puede decirme específicamente qué está investigando? La respuesta de Callahan fue vaga. Dijo que había habido informes de actividad sospechosa y que necesitaba revisar las transacciones recientes. Utilizó esa palabra, sospechosa, como si tuviera algún significado legal importante. Erika sabía que no significaba nada. Pregunta rápida para todos los que nos ven. ¿Alguna vez han tenido a alguien en una posición de autoridad tratando de presionarles para hacer algo que sabían que no era legal? Escriban sí o no en los comentarios. Callahan se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos en el mostrador. Su lenguaje corporal estaba destinado a intimidar. Era una táctica que había utilizado cientos de veces y que solía funcionar. La gente se ponía nerviosa, daba un paso atrás, cooperaba en lugar de enfrentarse a posibles consecuencias. Erika no se echó hacia atrás, no apartó la mirada, simplemente esperó. «Señora, se lo diré muy claramente», dijo Callahan, con voz más baja pero más dura. «Estoy llevando a cabo una investigación policial oficial. Negarse a cooperar con una investigación policial es obstrucción. No creo que quiera que la acusen de obstrucción». Ahí estaba, la amenaza, la sugerencia implícita de que si Erika no cumplía, se enfrentaría a cargos criminales. Era un farol, y Erika lo sabía, pero la mayoría de la gente no lo sabría. La mayoría de la gente oiría obstrucción y entraría en pánico. La respuesta de Erika fue mesurada. «Oficial Callahan, puedo ver su número de placa, es el 1247. No estoy obstruyendo nada, estoy cumpliendo la ley federal. Si tiene una orden judicial o una orden de registro, cumpliré inmediatamente, pero no puedo infringir las normativas HIPAA solo porque usted me lo pide». La expresión de Callahan cambió. «Sabe, en 15 años he tratado con muchas farmacias. La mayoría de la gente entiende que la cooperación hace las cosas más fáciles para todos, pero siempre hay algunos que se creen más listos que los demás, que creen saber más». Erika captó el cambio en su tono, la implicación. «No creo que sea más lista que nadie», dijo Erika con calma. «Simplemente sigo la ley, la misma ley que se aplica a todas las farmacias de esta ciudad». «Sí. Bueno, quizás donde usted viene, la gente hace las cosas de manera diferente», dijo Callahan, con un tono ahora más áspero. «Pero aquí esperamos cooperación con las fuerzas del orden, esperamos respeto». «Donde yo vengo», repitió Erika, con voz todavía calmada pero con los ojos agudos. «Soy de Seattle, oficial, nacida y criada. Y el respeto va en ambas direcciones. Respeto su posición, por eso soy muy clara sobre lo que requiere la ley. Le pido que respete la mía siguiendo los procedimientos adecuados». La farmacia se había quedado muy en silencio. Los clientes que curioseaban se habían dado cuenta de la confrontación y observaban desde la distancia. Una de las técnicas de farmacia, una joven negra llamada Chenise, se había posicionado donde podía ver todo lo que estaba sucediendo y las cámaras de seguridad estaban capturando cada momento. Callahan se dio cuenta de la audiencia ahora. Pareció enfurecerle más que ponerle más cautela. «¿Sabe cuál es su problema?», dijo Callahan, señalando a Erika con el dedo. «Gente como usted viene aquí, abre estas tiendecitas y se creen que las reglas no se aplican. Creen que porque tienen algún título en la pared pueden hablar por encima de la gente que ha estado protegiendo esta comunidad durante 15 años. «Gente como yo», dijo Erika en voz baja. «¿Qué significa eso, oficial?» «¿Usted sabe qué significa?», replicó Callahan. «Lo veo todo el tiempo. Ustedes vienen, se instalan en nuestros barrios y de repente son expertos en todo. Mientras tanto, somos nosotros los que lidiamos con los problemas reales aquí. Nuestros barrios», repitió Erika. «Oficial, este es mi barrio. Vivo a 4 manzanas de aquí. Yo sirvo a esta comunidad. Son mis pacientes de los que está hablando». Uno de los clientes, un hombre blanco mayor, intervino desde cerca del pasillo de vitaminas. «Oficial, ella solo está haciendo su trabajo. Es una buena farmacéutica. Vengo aquí desde hace 2 años».
Callahan se giró hacia él. «Señor, voy a necesitar que retroceda. Esto no le concierne». «De hecho», dijo Callahan, volviéndose hacia Erika con el rostro enrojecido, «ahora, como quiere ser difícil con esto, creo que necesito realizar una inspección completa de estas instalaciones. Asegurarme de que todo está en regla. Asegurarme de que todos sus medicamentos están debidamente contabilizados. Sabe, en estos barrios encontramos todo tipo de irregularidades cuando realmente miramos. ¿Creen que Erika tuvo razón al seguir insistiendo? Háganoslo saber en los comentarios. Esta era una nueva táctica. Si no podía conseguir los expedientes de una manera, intentaría otra. Alegaría que estaba llevando a cabo algún tipo de inspección de seguridad para tener acceso a la farmacia. Era transparente y desesperado. Erika no perdió el compás. Las infracciones del código entran dentro de la jurisdicción del Departamento de Salud del Estado de Washington, no de la policía local, dijo. Nuestra farmacia fue inspeccionada por la Junta de Farmacia hace 6 semanas y estamos en pleno cumplimiento. Si tiene preocupaciones específicas sobre las operaciones de la farmacia, puede presentar una queja ante el organismo regulador correspondiente, pero usted no tiene la autoridad para realizar una inspección sin la debida autorización regulatoria. La mano de Callahan se movió hacia su radio. Era otra táctica de intimidación, la sugerencia de que podría pedir refuerzos, de que podría convertir esto en una situación mayor, de que podría hacer la vida de Erika más difícil. Erika notó el movimiento. Lo había visto antes en otros contextos. Era la señal física de alguien que se estaba quedando sin opciones. «Oficial, antes de hacer ninguna llamada, quiero ser muy clara sobre lo que está sucediendo aquí», dijo Erika con voz firme y profesional. «Entró en mi farmacia sin una orden judicial ni una orden de registro. Exigió acceso a información médica protegida. Cuando le expliqué los requisitos legales, me amenazó con cargos criminales. Cuando eso no funcionó, alegó que necesitaba inspeccionar las instalaciones bajo una jurisdicción diferente. Todo esto está siendo grabado en nuestro sistema de seguridad y hay múltiples testigos presentes. Si continúa con este curso de acción, no tendré más remedio que presentar una queja formal ante su departamento y potencialmente iniciar una demanda por derechos civiles por violación de las protecciones HIPAA y de la Cuarta Enmienda». El silencio que siguió fue pesado. Callahan se quedó allí, con la mano todavía cerca de su radio, el rostro rojo, claramente furioso, pero también claramente consciente de que había tomado una serie de decisiones terribles. Había entrado en lo que pensó que sería una simple situación de intimidación y en cambio se encontró con alguien que conocía la ley mejor que él y que no tenía miedo de usar ese conocimiento. «Volveré con la documentación adecuada», dijo Callahan finalmente, intentando salvar las apariencias. «Espero verla», respondió Erika. «Y oficial, cuando vuelva, llame con antelación. Atendemos a muchos pacientes y me gustaría minimizar las interrupciones en su atención». Callahan se dio la vuelta y salió de la farmacia sin decir una palabra más. La puerta sonó detrás de él. Los clientes que habían estado observando volvieron lentamente a curiosear. Chenice se acercó al mostrador con los ojos muy abiertos. «Doctora Johnson, eso fue increíble. Nunca he visto a nadie lidiar con un policía así». Erika sonrió, pero no había triunfo en su expresión, solo alivio de que, por el momento, hubiera terminado. «Simplemente conozco la ley», dijo con sencillez, «y me tomo muy en serio la privacidad de mis pacientes». Pero no había terminado, ni mucho menos. Erika hizo 2 cosas inmediatamente después de que Callahan se fuera. Primero, guardó todas las grabaciones de seguridad del encuentro en múltiples ubicaciones seguras. Sabía, por su formación jurídica, que la evidencia podía desaparecer, así que se aseguró de que eso no fuera posible. Segundo, llamó al abogado de la farmacia, un especialista en derecho sanitario llamado David Park, que había estado asesorando a la farmacia durante años. David escuchó la descripción de Erika de lo sucedido y le pidió que le enviara las grabaciones de seguridad. La vio una vez y la llamó inmediatamente de vuelta. «Erika,
Esto es una violación de derechos civiles de manual, dijo. Ese oficial no tenía ninguna base legal para ninguna de sus demandas o amenazas. Lo manejaste perfectamente, pero debemos ser proactivos aquí. Estará enfadado, y los policías enfadados a veces vuelven con amigos. Erika entendió. Le preguntó a David qué recomendaba. Presenten una queja formal ante el PD de Seattle inmediatamente, dijo David. Documentaremos todo lo que sucedió mientras esté fresco. También enviaremos una carta al asesor legal del departamento exponiendo las violaciones y poniéndolos en aviso, y nos prepararemos para la posibilidad de que este oficial intente represalias. Durante las siguientes 48 horas, Erika y David prepararon una queja exhaustiva. No era un formulario simple, era un documento legal detallado que exponía cada violación, citaba cada ley aplicable e incluía capturas de pantalla con marca de tiempo de las grabaciones de seguridad. La queja tenía 12 páginas e incluía anexos. Se presentó ante la Oficina de Responsabilidad Policial del Departamento de Policía de Seattle el jueves por la mañana. El jueves por la tarde, la queja había llegado al escritorio de la capitana Lisa Morales, quien supervisaba la unidad del oficial Callahan. La capitana Morales era una veterana de 20 años que había ascendido por los rangos y tenía reputación de tomarse la rendición de cuentas en serio. Vio las grabaciones de seguridad, leyó la queja y reconoció inmediatamente que se trataba de un problema grave. Llamó a Callahan a su oficina ese mismo día. ¿Quiere contarme qué pasó en la farmacia Johnson el martes?, preguntó con un tono que dejaba claro que no era una conversación casual. Callahan intentó minimizarlo. Dijo que estaba siguiendo una pista, que la farmacéutica estaba siendo difícil, que estaba obstruyendo su investigación. No mencionó las amenazas específicas que hizo. No mencionó que no tenía orden judicial ni autoridad legal. Se presentó como un policía intentando hacer su trabajo y un civil que lo hacía más difícil de lo necesario. Morales le dejó terminar. Luego giró el monitor de su ordenador para que Callahan pudiera verlo. La grabación de seguridad se estaba reproduciendo, con audio y todo. «Mira esto y luego dime de nuevo qué pasó», dijo. Callahan miró. Se podía ver en su rostro el momento en que se dio cuenta de lo grave que era esto. Las grabaciones mostraban todo: sus vagas justificaciones, sus amenazas, su intento de intimidación, su afirmación sobre las infracciones del código, sus comentarios racistas sobre ustedes en nuestros barrios, todo. Cuando terminó, Morales le hizo una pregunta simple. ¿Tenía una orden judicial, una orden de registro o alguna autorización legal para solicitar esa información del paciente? Callahan dudó, luego dijo, «No». ¿La amenazó con cargos de obstrucción por cumplir la ley federal de privacidad? Hubo una vacilación más larga. «Sí, pero pensé». «¿Pensó qué?», interrumpió Morales. «¿Pensó que IPA no se aplica? ¿Pensó que podía intimidar a un proveedor de atención médica para que infringiera la ley federal? ¿Pensó que su placa le da derecho a ignorar las protecciones constitucionales?» Callahan no tenía buenas respuestas porque no las sabía. «Está suspendido, con efecto inmediato», dijo Morales. «Pendiente de una investigación completa. Entregue su placa y su arma. Se pondrán en contacto con usted Asuntos Internos». La investigación que siguió fue exhaustiva. Asuntos Internos entrevistó a Erika, vio las grabaciones de seguridad varias veces, revisó los expedientes de Callahan de los últimos meses y descubrió un patrón. No era la primera vez que Callahan hacía peticiones cuestionables de información sin la debida autorización. Simplemente era la primera vez que alguien lo documentaba tan completamente. Encontraron otros 3 casos en los 6 meses anteriores en los que Callahan había solicitado historiales médicos, financieros o grabaciones de seguridad sin órdenes judiciales. En esos casos, la gente había cumplido porque no sabían que podían decir que no. No conocían la ley. Simplemente sabían que decir no a un oficial de policía se sentía peligroso. Escriban hechos si creen que esta investigación debería haber ocurrido hace años. El caso de Erika fue diferente porque ella
conocía la ley y tenía la confianza para hacer valer sus derechos. Pero, ¿cuántas personas habían sido violadas antes que ella porque no tenían ese conocimiento? ¿Cuánta información médica privada de pacientes se había expuesto ilegalmente? ¿Cuánta evidencia se había reunido de maneras que infringían la Cuarta Enmienda? El informe de la investigación fue demoledor. Concluyó que Callahan había violado la política del departamento, las regulaciones federales de privacidad y las protecciones constitucionales. Determinó que había establecido un patrón de comportamiento que sugería que o bien no comprendía los límites legales de su autoridad o no le importaban. Recomendó su despido. El Departamento de Policía de Seattle anunció el despido de Callahan 6 semanas después del incidente en la farmacia de Erica. El anuncio fue breve y profesional, declarando que un oficial había sido despedido por violaciones de la política del departamento y las regulaciones federales. No nombraron a Callahan públicamente, pero su nombre aparecía en los documentos oficiales de despido que el abogado de Erica obtuvo a través de solicitudes de registros públicos, pero las consecuencias no terminaron con el despido. Erica, con la guía de David Park, presentó una demanda federal por derechos civiles contra Callahan personalmente y contra el Departamento de Policía de Seattle, bajo el título 42 del Código de los Estados Unidos, sección 1983. La demanda alegaba violación de las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros irrazonables, violación de los derechos de privacidad, intento de intimidación y amenazas de represalias. El Departamento Legal de la ciudad revisó el caso y las pruebas. Vieron las grabaciones de seguridad, leyeron el informe de la investigación, calcularon el posible veredicto del jurado. Si el caso llegaba a juicio, un jurado vería a un proveedor de atención médica profesional y sereno siendo amenazado por un oficial de policía por cumplir la ley. El veredicto sería considerable y la publicidad devastadora. Llegaron a un acuerdo. Los términos del acuerdo eran confidenciales, pero fuentes familiarizadas con la negociación dijeron que estaba en las 6 cifras medias. Más importante aún, el acuerdo incluía disposiciones para que la ciudad implementara nueva capacitación para todos los oficiales sobre las regulaciones HIPAA, los derechos de privacidad y los límites de la autoridad policial en entornos de atención médica. Erica revisó personalmente los materiales de capacitación antes de que fueran aprobados. El caso también desencadenó una revisión más amplia de las prácticas de la División de Narcóticos. ¿Cuántos otros oficiales estaban haciendo peticiones sin la debida autorización legal? ¿Cuánta evidencia se había reunido ilegalmente? ¿Cuántos casos podrían necesitar ser revisados o incluso desestimados? La revisión encontró que varios otros oficiales habían participado en prácticas similares, aunque ninguno tan extensivamente como Callahan. El departamento implementó nuevos procedimientos de supervisión que requerían que los supervisores aprobaran todas las solicitudes de información protegida y exigían la documentación de la autoridad legal antes de que dichas solicitudes pudieran realizarse. 6 meses después del incidente, Erica fue contactada por un reportero del Seattle Times que estaba trabajando en una historia sobre el exceso de poder policial en entornos médicos. El reportero había obtenido documentos a través de solicitudes de registros públicos y quería la perspectiva de Erica. Erica aceptó ser entrevistada, aunque mantuvo el enfoque en los problemas sistémicos en lugar de su experiencia personal. El artículo resultante detallaba cómo los departamentos de policía de todo el país se enfrentaban a un desafío al equilibrar las necesidades legítimas de aplicación de la ley con las protecciones de privacidad en la era digital. Presentaba el caso de Erica como un ejemplo de lo que sucede cuando los agentes no comprenden ni respetan esos límites. El reportaje fue recogido por medios nacionales y generó conversaciones en los círculos de aplicación de la ley sobre la necesidad de una mejor formación. La farmacia de Erica se convirtió en una especie de leyenda dentro de la comunidad de privacidad sanitaria. Fue invitada a dar conferencias sobre privacidad de pacientes y conocimiento de sus derechos en congresos de farmacia.
Desarrolló materiales de formación que otras farmacias podían utilizar para educar a su personal sobre cuándo podían y cuándo no podían compartir información con las fuerzas del orden. Asesoró a la Asociación Americana de Farmacéuticos sobre las mejores prácticas para atender las solicitudes de las fuerzas del orden. ¿Qué harías tú si estuvieras en la situación de Erika? Comenta abajo. Pero quizás el impacto más significativo fue en los pacientes de la comunidad de Erika. Se corrió la voz sobre lo sucedido. Los pacientes que habían estado nerviosos por surtir sus recetas, preocupados por la privacidad, preocupados por que su información cayera en manos equivocadas, se sintieron más seguros. Sabían que su farmacéutica protegería su información incluso frente a la presión de las fuerzas del orden. Una paciente, una joven con medicación para el VIH, le dijo a Erika, meses después, que casi cambia de farmacia por su preocupación por la privacidad. Pero tras enterarse del incidente con el oficial Callahan, supo que estaba en el lugar correcto. Sabía que Erika protegería su información sin importar qué. De eso trata realmente esta historia. No se trata solo de una farmacéutica que se enfrenta a un oficial. Se trata del derecho fundamental a la privacidad en la atención médica. Se trata del hecho de que las personas no deberían tener que elegir entre recibir atención médica necesaria y preocuparse por la exposición de su información. Se trata del hecho de que los agentes de policía, a pesar de su importante papel en la sociedad, no tienen autoridad ilimitada. Trabajan dentro de los límites constitucionales y legales, y cuando salen de esos límites, debe haber consecuencias. Ryan Callan nunca más trabajó en las fuerzas del orden. Tras su despido del Departamento de Policía de Seattle, intentó ser contratado por departamentos suburbanos, pero la destitución justificada hizo que fuera casi imposible. Finalmente, abandonó por completo las fuerzas del orden. Algunas personas que siguieron la historia sintieron que esto era demasiado duro, una carrera terminada por un solo incidente, pero no fue un solo incidente. Fue un patrón de comportamiento que finalmente había sido documentado lo suficientemente a fondo como para resultar en rendición de cuentas. Erika continuó dirigiendo su farmacia, ahora con aún más respeto de su comunidad y de su profesión. Terminó de pagar sus préstamos de la Facultad de Derecho con parte del dinero del acuerdo y usó el resto para establecer un pequeño fondo de asistencia legal para ayudar a otros proveedores de atención médica que se enfrentaron a situaciones similares pero no podían costear representación legal. 3 años después del incidente, Erika fue invitada a testificar ante la legislatura del estado de Washington sobre una legislación propuesta para fortalecer las protecciones de privacidad para los pacientes y aclarar los procedimientos que las fuerzas del orden deben seguir al solicitar información médica. Su testimonio, calmado y factual, fue fundamental para la aprobación del proyecto de ley. La farmacia, donde todo sucedió, todavía se encuentra en el mismo barrio de Seattle. Sigue atendiendo a los mismos 300 pacientes al día. Las cámaras de seguridad siguen funcionando, grabando siempre. Y Erika Johnson sigue tomando la privacidad del paciente tan en serio como lo hizo esa tarde de octubre, cuando el oficial Callan entró por su puerta, esperando una fácil complacencia. Los letreros detrás del mostrador de la farmacia ahora incluyen no solo los avisos requeridos por el Colegio de Farmacéuticos, sino también información sobre los derechos de privacidad del paciente. Un letrero en varios idiomas informa a los pacientes que su información médica está protegida por la ley federal y que la farmacia nunca la compartirá sin la debida autorización legal. Es un letrero pequeño, pero los pacientes lo notan y se sienten más seguros gracias a él. ¿Crees que más proveedores de atención médica deberían recibir formación legal como Erika? Házmelo saber en los comentarios. Esta historia es importante por varias razones. Primero, demuestra que los derechos son irrelevantes si las personas no saben que los tienen. Erika no estaba haciendo nada heroico o extraordinario al conocer las regulaciones de HIPAA. Esa es información que cualquiera puede aprender, pero como se tomó el tiempo para entenderla de verdad, fue capaz de proteger no solo a sí misma, sino a cientos de pacientes cuya información
podría haber sido divulgada indebidamente. Segundo, muestra que las figuras de autoridad no son infalibles y no están por encima de la ley. El oficial Callan tenía 15 años de experiencia, pero esa experiencia no incluía una comprensión adecuada de las regulaciones de privacidad. Su placa le otorgaba ciertos poderes, pero no le otorgaba el poder de ignorar la ley federal. Y cuando actuó como si lo hiciera, hubo consecuencias. Tercero, ilustra la importancia de la documentación. Sin las grabaciones de seguridad, habría sido la palabra de Erika contra la de un veterano de policía de 15 años que habría sido creído. Probablemente no la farmacéutica, pero con evidencia de video clara e inequívoca, no hubo forma de disputar lo sucedido. Cuarto, resalta problemas sistémicos en la formación de las fuerzas del orden. Callahan no era un oficial deshonesto haciendo algo salvajemente fuera de las normas. Estaba haciendo algo que muchos oficiales hacen, solicitando sin la debida autoridad legal y confiando en la intimidación y la confusión para obtener el cumplimiento. El hecho de que el caso de Erika fuera necesario para desencadenar una revisión más amplia de las prácticas sugiere que estas violaciones estaban ocurriendo regularmente y pasaban desapercibidas. Finalmente, nos recuerda que defender los derechos no es solo una cuestión de vindicación individual. Cuando Erika se negó a cumplir las demandas ilegales de Callahan, no solo se estaba protegiendo a sí misma o a su farmacia, estaba protegiendo a cada paciente cuya información él podría haber solicitado. Estaba estableciendo un precedente al que otros proveedores de atención médica podrían señalar. Estaba forzando cambios sistémicos que protegerían a innumerables personas en el futuro. La conversación que comenzó en la farmacia de Erika esa tarde de octubre se extendió de maneras que ni ella ni Callahan podrían haber anticipado. Cambió las políticas en el Departamento de Policía de Seattle, influyó en la legislación estatal, se convirtió en una herramienta de enseñanza en las facultades de farmacia y en las academias de policía. Empoderó a otros proveedores de atención médica para que conocieran y afirmaran sus derechos. Y todo sucedió porque una persona conocía la ley y no se dejó intimidar para ignorarla. Si encontraste valiosa esta historia, esto es lo que quiero que hagas. Compártela con cualquier proveedor de atención médica que conozcas. Compártela con cualquier persona que trabaje en un campo donde maneje información confidencial. Compártela con cualquier persona que alguna vez se haya sentido presionada por figuras de autoridad para hacer algo que sabía que no estaba bien. Esta historia necesita ser contada y recontada porque estas situaciones ocurren todos los días y la mayoría de ellas no terminan con rendición de cuentas. Asegúrate de estar suscrito a este canal porque cubro más historias como esta. Historias sobre gente común que conoce sus derechos y se niega a ser intimidada. Historias sobre rendición de cuentas y justicia. Historias que necesitan ser escuchadas. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y deja un comentario haciéndome saber cuál es la lección más importante que te llevas de la historia de Erika. Es la importancia de conocer tus derechos, el poder de la documentación, la necesidad de una mejor formación, el valor de mantenerse firme incluso cuando es incómodo. Gracias por ver esta historia hasta el final. Gracias por preocuparte por los derechos, la privacidad y la rendición de cuentas. Estas historias importan y tu participación ayuda a que lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Recuerda, tus derechos solo te protegen si sabes cuáles son y estás dispuesto a afirmarlos. Erika Johnson conocía los suyos. El oficial Ryan Callahan no conocía sus límites y eso marcó toda la diferencia. Nos vemos en la próxima historia.